Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Pichardo Reyes, soy director de Alter Soma y también creador de esta terapia, de esta psicoterapia corporal llamada Soma Hara, y es de lo que esta noche quisiera compartir con ustedes, ¿no? Bueno, el tema que vamos a abordar es en las entrañas de los intestinos, el trauma, en las entrañas del trauma, perdón. Ese es nuestro tema. Y bueno, pues yo desde más o menos 1998, en la Ciudad de México, empecé atendiendo a pacientes con diferentes experiencias traumáticas y empecé a realizar también un abordaje psicocorporal para poder tratar todo este tipo de trastornos disociativos, trastornos de estrés postraumático y toda la serie de consecuencias, tanto psíquicas como fisiológicas, somáticas y obviamente también espirituales, que se producen después de este tipo de experiencias traumáticas, como pueden ser abuso sexual, violación, tortura, desaparición forzada o personas que han sido también testigos, ¿verdad?, de situaciones de También ahí hay un homicidio centro de emoción. o de masacres, ¿no? Entonces, pues voy a compartir con ustedes algunos elementos que para mí han sido muy importantes, que han marcado un parteaguas en mi labor psicoterapéutica, y pues tiene que ver con cómo llegué al descubrimiento de cómo las memorias traumáticas se encuentran incrustadas en nuestros intestinos. Y por el otro lado, cómo empecé también a desarrollar un método, una técnica de trabajo psicocorporal para tratar este tipo de traumas en nuestros intestinos. Les voy a compartir esta diapositiva para que podamos facilitar un poco más la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, en las entrañas del trauma, el trauma y las memorias intestinales. Lo primero que hay que decir sobre el trauma, pues valdría la pena poderlo definir, que es lo que vamos a estar entendiendo en esta presentación sobre el trauma. Y parece que aquí no me da. Ahí está, perfecto. Entonces, el trauma puede ser considerado como un evento sorpresivo o también continuo que desborda las defensas o la capacidad de gestión de la persona frente a ese hecho o ese evento traumático. Normalmente el trauma supone una amenaza vital o una lesión física o psíquica, y normalmente cuando sobrepasa estas situaciones, estas defensas, cuando desborda la experiencia traumática, normalmente se tiende a responder desde la parálisis y la impotencia. Normalmente la experiencia traumática genera dolor emocional, disociación, y también se encuentra acompañada de una disminución de la autoestima. Las experiencias traumáticas generan trastornos psíquicos, muchos de ellos con efectos neurológicos y obviamente con efectos somáticos. Y aquí entra nuestro tema, debido básicamente, ahorita van a ver por qué lo planteo así, pero bueno, sabemos en todas las investigaciones que se han realizado sobre el trauma, sobre el psicotrauma, cómo el trauma también impacta en los intestinos. Uno de ellos tiene que ver básicamente que frente a una respuesta frente a una situación de amenaza, se lleva a cabo una respuesta de alarma, y normalmente esta respuesta de alarma va a priorizar la lucha o la huida, y esto va a tender a detener nuestros procesos digestivos, ¿no? Yo les pongo siempre el ejemplo de que si estás echándote unos taquitos ahí en la esquina y de repente ves un choque o un asalto, pues te detienes, ¿no?
tu cuerpo inmediatamente entra en un estado de alarma y entonces pues ya no le echas la salsita al taquito, sino pues lo que haces es o correr o esconderte. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí con nuestra energía? En lugar de estar dispuesta para el proceso digestivo, la digestión se detiene porque toda esa energía que se encuentra operando en la digestión tiene que irse hacia los músculos, especialmente hacia las piernas, para poder llevar a cabo una respuesta de huida. Cuando uno se presenta, uno se encuentra constantemente ante situaciones traumáticas o amenazantes, no sé, por ejemplo, en un vínculo familiar de violencia, de exposición al alcoholismo, de gritos, etcétera, pues normalmente vamos a tener colapsada nuestra digestión y esto va a generar inflamación abdominal. Este colapso y una digestión se encuentra directamente relacionado con nuestro nervio vago, que es un nervio que inerva más del 80% de los procesos digestivos, pero que también tiene una función social muy importante. Tiene que ver con la capacidad de proximidad y de vinculación con los otros, con la capacidad de relacionarnos con el medio con confianza. En el momento en que el nervio vago se colapsa debido a la impotencia y debido a la parálisis, en ese momento la persona lo que hace es retraerse. En lugar de establecer un vínculo para solicitar ayuda o en lugar de establecer una relación para buscar un espacio de acogida, la persona lo que hace es básicamente colapsarse y quedarse en un estado de disociación. Obviamente, cuando se colapsa el nervio vago y por el impacto de la experiencia traumática, va a afectar nuestro sistema nervioso entérico. Esto es, nuestros intestinos tienen su propio sistema nervioso relativamente autónomo, ¿verdad? De nuestro sistema nervioso general. Y también el trauma va a afectar nuestro sistema nervioso visceral, que va desde la garganta, el corazón, los pulmones, el diafragma, obviamente nuestros intestinos, las vísceras de nuestra pelvis. Este sistema nervioso visceral sería como una lámina, ¿verdad? Que va como una lámina resonante. Y este sistema nervioso visceral va a ser muy importante en estas experiencias de propiocepción, en esta, digamos, sensación de sí mismo, ¿no? Que vamos a experimentar en nuestro cuerpo. Y por supuesto, que eso es algo muy importante, se va a afectar la microbiota intestinal. Los millones de microorganismos que habitan en nuestros intestinos y esos microorganismos que están en contacto no solo con el bolo alimenticio, sino que se encuentran en contacto con la pared intestinal, enviando información hacia el cerebro. Esta flora intestinal va a cumplir una función muy importante dentro de la memoria traumática. Va a ser esta flora intestinal, esta microbiota, la que va a guardar las memorias traumáticas y va a estar informando a la pared del intestino, a el sistema nervioso entérico, a el nervio vago, y va a llevar información hasta diferentes zonas de nuestro cerebro, incluyendo la ínsula, incluyendo diferentes estructuras del cerebro encargadas también de la respuesta ante un evento traumático, como lo es el eje del miedo, el eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal, como lo va a ser también la amígdala cerebral, como lo va a ser el hipocampo, y diferentes zonas de nuestro cerebro reptil que se van a encargar de mantenernos en un estado de sobrevivencia. Y por supuesto que esto es muy importante, va a afectar nuestro metabolismo. Esto es, ¿qué es metabolismo? Es el intercambio de materia por energía. Al afectar el metabolismo, obviamente va a afectar nuestros niveles de energía, la asimilación de nutrientes y va a afectar el funcionamiento global de nuestro organismo.
Pues bueno, hay toda una serie de síntomas que me parece que, pues si vivimos en México, Guadalajara, Monterrey, u otros países, pues bueno, vamos a compartir toda esta serie de síntomas que son atribuibles desde el chile, desde que la persona es muy aprensiva, desde que obviamente le dieron un susto, desde que come mucha sal o come muchas grasas. Entonces, hay toda una serie de factores, por supuesto, alimenticios de la industria alimentaria que están generando todo este tipo de síntomas, ¿no? Y que por supuesto es un tema de salud y de nutrición pública. Pero también es cierto, por lo que sabemos actualmente, que todos estos síntomas o todos estos padecimientos o enfermedades, como son la gastritis, la colitis, la distensión abdominal, la inflamación del colon, la obesidad abdominal, la adicción al azúcar, tienen un componente emocional, ya sea como causa de este tipo de trastornos o como un efecto colateral de este tipo de trastornos. Pero sin lugar a dudas, hay muchos de estos tipos de trastornos que se encuentran asociados a eventos traumáticos. Sabemos actualmente que más del 85% de lo que sucede en nuestros intestinos llega al cerebro. Esto es, nuestros intestinos tienen una gran influencia en nuestro cerebro. Hay toda una serie de enfermedades cerebrales que se encuentran asociadas y en algunos casos hasta existe una causa, digamos una variable que está ahí modulando este tipo de enfermedades y que tienen que ver con los intestinos. Y actualmente también sabemos que solamente en un 15% el cerebro afecta a los intestinos. Esto es muy interesante. Esto es, si a ti te duelen los intestinos, realmente tu cerebro tiene muy poco que hacer, ¿verdad? Con respecto a ese dolor, más que enviar una señalización para que te coloques tus manos en el abdomen y te quejes, ¿verdad? Pero mucho de lo que sucede en el cerebro, procesos corticales superiores, aspectos de toma de decisiones, afectos, sensaciones, comportamientos, cogniciones, van a depender de los intestinos. Hay algo que se conoce como la saliencia. La saliencia es toda esta información que va a llegar a nuestro cerebro y que proviene de nuestros intestinos. Mucha de esta información puede ser recibida de forma consciente en nuestro cerebro y mucha de esa información se va a encontrar por debajo de un límite de percepción. Actualmente sabemos que esa información que se encuentra debajo del límite de percepción tiene una gran influencia en nuestros estados mentales, en nuestros estados emocionales. Por eso vamos a hablar cómo la memoria traumática se va a quedar grabada en nuestros intestinos de forma muy particular en el intestino grueso. Ya hablaré un poco de ello. Y vamos a hablar de esta memoria visceral que tiene que ver obviamente con la flora, con la microbiota intestinal. Actualmente sabemos que esta microbiota intestinal es social. O sea, no es una microbiota que tenga únicamente la función, ¿verdad?, dentro de esta cadena metabólica de absorción de nutrientes, de segregación de sustancias nocivas, sino que esta microbiota también nos permite vincularnos. Es lo que se conoce como el sexto sentido. Cuando te enamoras, pues tu microbiota se mueve y hay una respuesta intestinal. Cuando te enojas, también tu microbiota se mueve y también existe una respuesta intestinal y una respuesta visceral. Esto es, nuestra microbiota es fundamentalmente emocional y es social. Podríamos decirlo así, no solamente nos relacionamos desde las tripas, sino que nos relacionamos desde la microbiota. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tu microbiota se encuentra en desequilibrio?
Y no solamente por un desequilibrio, como decíamos hace unos momentos, por exceso de azúcar, por carbohidratos, etcétera, sino también que en esa microbiota que tiene, también cuenta con cierta campo electromagnético, esa microbiota guarda información. Vamos a decirlo así, ¿cómo es posible que esa memoria traumática en la microbiota pueda hackear el cerebro? ¿Cómo esa microbiota puede producir estados mentales, emocionales, comportamentales y cognitivos? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que en muchas investigaciones en el campo de la psicogastroenterología se están realizando. Ese es un campo muy nuevo, un campo aparte muy novedoso, muy promisorio, porque efectivamente nos está permitiendo entender este eje microbiota, intestino, cerebro. Y no solamente el cerebro en cuanto receptor de esta información, sino también en cuanto procesador y operador de las memorias que se encuentran en nuestros intestinos. Y cómo cuando estas memorias traumáticas en nuestros intestinos también a su vez genera toda una serie de padecimientos. Especialmente, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo toda esta flora microbiana que se encuentra en desequilibrio por una memoria traumática afecta el nervio vago y con ello afecta la capacidad de vinculación social, ¿no? Aquí es donde entra una parte ya muy personal de mi descubrimiento, que fue más o menos por allá del 2016. Yo me encontraba dando atención en psicoterapia corporal neuroichana. Dentro del modelo que yo utilizo, trabajo con asociación libre, y a partir de que la persona empieza a hacer asociaciones libres, nos detenemos y nos vamos al sense-self, a la sensación sentida. Y de repente, ese día, por la mañana, una paciente habla de que en ese sense-self, en esa sensación sentida, a propósito de lo que ella estaba hablando en la camilla, empieza a experimentar un dolor abdominal. Dice aquí, dice, hay algo, me meto a la sensación y puedo identificar que hay algo, una sensación de dolor en la parte baja de mi abdomen. Yo lo que hago en ese momento es llevar a cabo un contacto. Realizo una presión visceral suave y esta paciente me manifiesta que siente dolor. Yo aprieto suavemente, pero profundo, para poder disolver la tensión que se encuentra en esa parte de su abdomen. Al tocar, al presionar más profundo y quedarme ahí para que se disuelva la tensión, en ese momento ella abre su pantalla mental y empieza a recordar situaciones traumáticas. Lo primero que ella recuerda, que no recordaba, que de hecho esa es la definición de inconsciente de Freud, un saber que no se sabe, rememora una experiencia de abuso sexual. Ella, al llevar yo a cabo ese contacto y ella al rememorar, logra llevar a cabo una liberación de esa experiencia traumática a través de diferentes respuestas vegetativas, a través de la voz, a través de la expresión de emociones, y después de eso llevamos a cabo una experiencia de integración en el cuerpo y también a través de la palabra. Yo aquí les pongo esta imagen porque yo, después de que tuve esa sesión con ella, dije, ¿qué hay ahí? ¿No? Porque realmente el tema de los intestinos y del abdomen no estaba dentro de mi marco conceptual dentro de la psicoterapia corporal. El abdomen, el segmento abdominal, era una más de los segmentos, de los 7 segmentos que tradicionalmente se trabajan en la terapia reichiana, y por ahí en algún momento había escuchado que Gerda Boysen había utilizado el estetoscopio para escuchar la respuesta intestinal, y ella le llamaba a eso la psicoperistalsis. Sin embargo, pues yo realmente no me había interesado tanto en eso, sino a partir de esta experiencia clínica. Fue tan impactante ese primer descubrimiento que lo que hice en ese día con los pacientes que llegaron
con mi curiosidad, empecé a utilizar la misma técnica. Aunque no me refirieran que ahí tuvieran dolor, yo empecé de alguna forma a palpar el abdomen y llegué nuevamente a esa zona que se conoce como el colon sigmoide o el sigmoideo. Yo presiono esa zona y el siguiente paciente con quien trabajo esto, ese mismo día, vuelve a relatar una rememoración de un abuso sexual. Entonces, eso ya se me hizo mucha coincidencia. Trabajo con una tercera paciente, vuelvo a trabajar en el sigmoide y la paciente vuelve a referir una experiencia traumática. Entonces, ahí yo empiezo a interesarme por cómo efectivamente yo estaba dándole prioridad a los procesos neurobiológicos cerebrales del trauma, a los procesos somáticos del trauma, pero había dejado en un tercer plano, digámoslo así, todo lo que tenía que ver con los intestinos y con el abdomen. A partir de ese momento, yo me empiezo a interesar por este tipo de experiencias y empiezo a llevar a cabo mis exploraciones, una serie de estudios para conocer en qué otras corrientes, en qué otras perspectivas, digámoslo así, no psicoterapéuticas, también se trabajaban con estas memorias viscerales. Me empecé a dar cuenta que que tenía que propiciar cierto tipo de condiciones, un encuadre, para facilitar este tipo de experiencia con las pacientes. Y obviamente es que la paciente tenía que estar en un estado de relajación para poder acceder a esta propiocepción. A través del contacto que realizaba sobre diferentes partes de su abdomen, ¿verdad? Yo empecé a realizar unas preguntas arqueológicas, ¿no? Quienes han estado conmigo en los talleres de Soma Hara o de otro tipo de trabajo psicocorporal, yo he desarrollado esto que se le llama las preguntas arqueológicas, que son básicamente tres, bueno, son más, pero la primera pregunta es, ¿qué edad tienes a partir de lo que estás sintiendo? ¿Dónde te encuentras? ¿Y qué está sucediendo? ¿No? Esas preguntas arqueológicas permiten la rememoración, posteriormente la liberación, que puede ser muy sencilla o puede ser hasta una catarsis, dependiendo de la estructura yoica del paciente, y obviamente el trabajo de integración de este tipo de experiencias. Entonces yo empecé poco a poco a generar, a anotar, a sistematizar esta experiencia y también empecé a llevar a cabo pues mis propias conjeturas, ¿verdad? Entonces tenemos este círculo que es lo que ya posteriormente yo le llamo Somahara, que surge de este descubrimiento. Pues Mike, yo perdón la lo... interrupción. Sí, La segunda y la tercera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué edad tienes? ¿En ¿qué dónde edad te tienes? encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Y qué está sucediendo? Ok, gracias. No, ¿de qué, Natalia? Entonces tenemos acá este panorama que aquí tenemos la microbiota en la parte izquierda, ¿verdad? La conexión, el eje microbiota, intestino, cerebro. Esos son estos tres ejes que no son los únicos, pero es lo que nos permite entrar en este campo de la gastroenterología con respecto a los trastornos de estrés postraumático y las memorias traumáticas. El Somahara lo que hace es trabajar con, uno, la manipulación visceral. Aquí vamos a ver al ratito un poco todas las influencias que yo retomo de la sobada maya y de diferentes tipos de técnicas de manipulación con el tejido. El contacto contemplativo, una gran influencia de la medicina tradicional japonesa, influenciada obviamente por la medicina tradicional china, el taoísmo y el budismo zen, y finalmente por la asociación libre y por todo también mi antecedente en el campo del psicoanálisis y del, digámoslo así, el psicoanálisis somático de Wilhelm Reich. Hay más influencias, pero yo quise poner aquí una persona que a mí me impactó
y que me dio mucho sentido lo que ella hacía. Seguramente muchas de ustedes la han de conocer, que es Pachita. Para quienes no la conozcan, ya es una sanadora reconocida como chamana mexicana en la Ciudad de México, originaria de Chihuahua. Y ella llevaba a cabo operaciones psíquicas y realizaba trasplantes de órganos con un cuchillo oxidado, ¿verdad? Y bueno, fue muy controversial este caso, lo ha sido a la actualidad, no es la única que lo hace, están también los sanadores haitianos, y hay muchos sanadores en el mundo y en muchas partes del mundo y de la historia que han hecho lo que ha hecho Pachita. Obviamente también están las parteras mayas que hacen el acomodo del cirro, y trabajan con un masaje que se llama el tipte, que significa el ombligo, y hay toda una cosmovisión maya sobre el ombligo, sobre el cuerpo. Ellas acomodan también a los bebés cuando vienen mal acomodados, ellas curan del empacho, ellas acomodan el vientre después del parto, y aparte es todo un ritual, es una terapéutica a través del ritual, donde se utilizan diferentes elementos, porque no es solamente una sanación física, sino también lo es energética y también lo es a nivel espiritual. Una gran influencia que yo reconozco en mí, ha sido la de Eva Reich, quien fue la hija de Wilhelm Reich, digamos el padre, ¿verdad?, de las psicoterapias corporales, pero su hija desarrolló un tipo de psicoterapia corporal, ¿verdad?, suave. Ella también le llamaba vegetoterapia suave, y lo trabajaba con bebés recién nacidos, bebés prematuros, y ella ha tenido su método de bioenergética suave, ha tenido una gran influencia en el tipo de toque que yo llevo a cabo, porque no es un toque agresivo, es un toque compasivo, suave, profundo, y bueno, es todo, yo lo llamo así también, es un arte también de sanación espiritual, el poder desarrollar este toque. Y por supuesto, la medicina tradicional japonesa, que a mí de repente me empezó a llegar por diferentes medios, pues diferentes técnicas desde el Chatsu, el Seiki, el Jinshin Jitsu, el Tao Chatsu, pues diferentes técnicas de sanación tradicional japonesa que han tenido mucha influencia en el trabajo que yo realizo con mis pacientes, pero también obviamente en todo lo que yo he desarrollado en términos de cursos, de entrenamientos, de capacitación para terapeutas. Este es el modelo que yo trabajo. A partir de esta experiencia clínica, a partir de estas influencias, yo desarrollo un modelo en 5 puertas, así le llamo yo, las 5 puertas. Yo trabajo con estas 5 puertas. Yo trabajo en un modelo de psicoterapia corporal breve de Somahara de 6 sesiones. La primera sesión es una sesión general donde trabajo las 5 puertas en una sola sesión, y después voy trabajando puerta por puerta. Segunda sesión, primera puerta, tercera sesión, segunda puerta, cuarta sesión, así hasta llegar a la quinta puerta, y cada puerta, ya desarrollándola en una sola sesión, tiene sus propias particularidades. Entonces, la primera puerta le llamo el despertar del cuerpo energético, lo que aquí en México también se le conoce como el nahual, y tiene que ver con esta perspectiva de poder despertar tu nahual, de poder despertar tu doble energético, porque ese es un elemento muy importante dentro del chamanismo, porque no estamos trabajando con el cuerpo de la medicina, no estamos trabajando con el tejido biológico sin conciencia, sino que estamos trabajando con un cuerpo energético con conciencia, que no es la conciencia del cerebro, no es la conciencia del yo. Por eso esta primera puerta es fundamental. Sin esta primera puerta no hay Somahara. Sin esta primera puerta lo que hacemos es masaje,
o lo que hacemos es manipulación visceral, o hacemos otra cosa, ¿no? Estar picoteando, como decía una maestra, estar picoteando a los pacientes. Entonces, esta primera puerta es súper importante. La segunda puerta tiene mucha influencia de la medicina tradicional china y tiene que ver con la alquimia de los 5 elementos. Y eso está aquí simbolizada como una cruz. Así, de hecho, le llamamos a la segunda puerta, la cruz de los 5 elementos, donde llevamos la alquimia de las emociones asociadas a el fuego, la tierra, el agua, la madera y el metal, que son la ansiedad, la preocupación, el miedo, el enojo y la tristeza. En un tercer nivel se encuentra la tercera puerta, que es el gran reloj energético. Así tenemos, digámoslo así, un reloj que va operando durante todo el día, durante las 24 horas, nuestro reloj circadiano, durante ciclos lunares, durante las diferentes estaciones, durante septenios y durante varios septenios a lo largo de nuestra vida, va funcionando nuestro gran reloj energético que está relacionado con los órganos y con las vísceras abdominales. Entonces vamos trabajando en esa tercera puerta, liberando la energía que se encuentra guardada en estos órganos y en estas vísceras, y especialmente en todo lo que es el campo víscerofacial, la fascia que sostiene estos órganos y estas vísceras. De ahí entramos a un cuarto nivel, y aquí está una cuarta puerta. ¿Por qué le llamo puerta? Porque para mí es una puerta, es como un portal, una puerta de percepción, que va desde lo físico, lo más fisiológico, pasando por lo energético, lo emocional, para poder arribar a este campo también de lo espiritual. Entonces, en esta cuarta puerta, que es el pequeño reloj ancestral, es lo que correspondería a nuestro intestino grueso, y me dedico de forma muy minuciosa a trabajar con con las diferentes porciones del intestino grueso para ir liberando las memorias que se encuentran ahí. Obviamente, en cada sesión yo les pido a mis pacientes que vengan en estado que vengan en ayuno, que lleven a cabo toda una dieta especial, porque también a través de la dieta, a través de la eliminación de ciertos alimentos, también vamos favoreciendo un proceso de purificación y de desintoxicación abdominal. Esto es muy importante porque junto con la desintoxicación biológica, también llevamos a cabo una desintoxicación emocional y una desintoxicación a nivel espiritual. En este pequeño reloj ancestral, y le llamo ancestral porque ahí ese descubrimiento que yo hice del sigmoideo, pues de repente me empecé a encontrar que todo el intestino grueso se encuentra lleno de memorias, desde la válvula ileocecal, ahí donde finaliza el ileón, e inicia el intestino grueso, que es la parte más profunda de nuestros intestinos, y yo diría así, la parte más profunda de nuestro ser, es ahí en esa zona donde se amarra el alma a la vida física, pero también ahí es una zona donde nos podemos encontrar muy expuestos a todas las influencias del medio, no solo físicas, sino de otro tipo, desde el interior, desde nuestra concepción, nuestro nacimiento y los primeros años de nuestra vida. Entonces, ahí, en ese pequeño reloj ancestral, también guardamos memorias transgeneracionales. Podríamos hablar de nuestro transgeneracional visceral, todo esto que se trabaja a nivel sistémico, a nivel de los linajes, esta visión, esta cosmovisión que tienen nuestras comunidades indígenas de la presencia de nuestros antepasados, pues bueno, se encuentran también ahí. Y es muy interesante, eso yo lo leí a través de Michel Odan, donde él menciona que efectivamente cuando nacemos por el canal de parto, adquirimos la microbiota vaginal de nuestra madre,
pues esa es la que nos untamos, digamos, cuando salimos del canal de parto. Y quienes nacimos por cesárea, pues la del doctor o la del lugar donde hayamos nacido, pues también adquirimos esa microbiota. Esto es, en nuestra microbiota traemos memoria. Recordemos que la microbiota no solamente se encuentra en sus intestinos, se encuentra en todo el tracto. Y aparte, se encuentra alrededor, se encuentra en nuestra piel. Si tú te hueles tu piel, ¿verdad? Aquí hay microbiota, aquí hay microorganismos, ¿verdad? Entonces, esos microorganismos se encuentran en contacto con la microbiota que se encuentra en nuestros intestinos y es una microbiota social, es una microbiota que está a flor de piel, es una microbiota que siente, que se relaciona, que evita, que lucha, que huye, que contacta con el amor, que experimenta miedo, ¿no? Entonces, claro, esa microbiota también es una microbiota que ha sido heredada por parte de nuestros ancestros y también ahí traemos memorias ancestrales. Y finalizamos con la quinta puerta, que es la puerta más energética, la puerta más espiritual. Realmente esta puerta no existe anatómicamente hablando. Es el tándem o el tantien que se conoce en la medicina tradicional china o en el Qigong, es el Jara, ¿verdad? Y se encuentra 2, 3 dedos de tus dedos debajo de tu ombligo. Ahí se encuentra esto que le llamamos la puerta de la energía primordial, ¿verdad? Pero si tú abres ahí con un bisturí, ¿verdad? No hay nada, no existe esto que se le llama el tantien, no existe en este plano físico, sino que es un campo energético de la energía primordial. Los taoístas le llaman yin shi, se traduce como esencia, es tu esencia, pero este yin shi es la energía primordial, es la primera energía, es la energía es la energía vital que se ha venido transmitiendo de generación, podríamos decirlo así, desde la primera Eva, desde la primera Lucy, ¿verdad? Traemos esa energía primordial y trabajamos con ese nivel de energía primordial para poder liberar también ahí esas memorias que tienen que ver no solamente con tu linaje, sino que tienen que ver con todo el mundo. Quizás en muchas tradiciones también le llaman el akasha, esta energía que se encuentra en el cosmos, esto que quizás también Carl Gustav Jung llamaba el inconsciente colectivo, pues aquí se encuentra, en esta quinta puerta, que es la energía primordial. De esta forma, vamos trabajando puerta por puerta, trabajando en las primeras sesiones con el despertar del cuerpo energético, a través de diferentes técnicas, con la alquimia de los 5 elementos, con el gran reloj energético. Ya después les prometo una conferencia demostrativa en vivo de esto. Ahorita les voy a pasar un video que ya está pregrabado, pero que es parte de lo que yo hago en mi cotidianidad como psicoterapeuta corporal del Somahara, ¿no? Aquí ya podemos verlo de frente cuando trabajo con un paciente, trabajo con las 5 puertas, con las 5 puertas de la percepción, con las 5 puertas de la percepción de las memorias que se encuentran ahí guardadas en nuestros intestinos. Y aquí estoy con una alumna que me permitió que la pudiéramos grabar para hacer una demostración, un demo muy sencillo de lo que es el Somahara, algunos pasos fundamentales. Dejen nada más. Le quito el audio. Entonces, miren, por ejemplo, ahí yo lo que hago es evaluar el estado que guardan los intestinos. Déjenle regreso un poquito. Normalmente yo aquí voy sintiendo, digámoslo así, tomo el pulso de los intestinos. Es lo que hago. En la medicina tradicional china se toma el pulso de los meridianos, ¿verdad? Aquí en nuestra mano, en nuestras muñecas.
Y yo lo que hago es tomar el pulso en el abdomen, en el jara, y lo voy dividiendo. Yo a veces ya con mis alumnos, pues utilizamos un marcador y marcamos ahí para que podamos tener un mapa energético, emocional y espiritual de lo que vamos trabajando en el abdomen, ¿no? Ahí tomo, entonces, tiene que ver más con el trabajo energético. Y entonces, bueno, ahí empezamos con la palpación suave. Vamos de poco a más, ¿verdad? Yo hay veces ahí voy sintiendo las respuestas viscerales. Ahí ya estoy haciendo una palpación, una manipulación un poco más profunda. Estoy trabajando sobre la viscerofascia de una forma quizás muy superficial. Ahí voy trabajando, se le llama esa técnica, la del gran reloj, y ahí voy trabajando órgano por órgano, entrando de forma suave, pero profunda, sobre los órganos, y después voy distribuyendo la tensión a lo largo, a lo ancho, en la circunferencia de todo el abdomen, como si fuera una especie de espiral. Ahí también voy entrando ya propiamente al intestino grueso. Ahí es un trabajo más amplio. Trabajo también toda el sistema nervioso visceral, porque mucho de lo que se va experimentando ahí en el abdomen se expresa en el rostro, se expresa en la garganta. Yo también trabajo con con una reflexología basada en la medicina tradicional china. Entonces trabajo con todos los elementos en el rostro, trabajo con todos los elementos en el jara, en las manos, en las plantas del pie, y en la espalda, ¿no? Entonces hay un trabajo que no solamente es visceral, sino que también incumbe a diferentes partes del cuerpo. Y obviamente hay un trabajo de acompañamiento y de contención emocional, ¿no? Yo en estos casos me especializo en trauma y también voy ayudando a que la persona pueda estar consciente durante el tratamiento para que no se disocie y desde una perspectiva muy suave, muy sutil y muy compasiva, ir acompañando la respuesta emocional que tienen los pacientes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues prácticamente ahorita voy finalizando esta pequeña conferencia para dar lugar a sus preguntas, a sus comentarios, las inquietudes que ustedes puedan tener. Ya posteriormente podremos ver más cosas. Pues ahí solamente les comento que este fin de semana tenemos un seminario online del cuerpo disociado, que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahorita, pero desde el manejo más psicoterapéutico, desde la psicoterapia somática, ¿no? Del trabajo con las memorias traumáticas. Vamos a estar este 4 y 5 de marzo allá en León, Guanajuato, compartiendo un taller introductorio al Soma Jara. Y en mayo de este año empezamos un entrenamiento de un año en 3 grupos, uno en Guadalajara, otro en San Luis Potosí y otro allá en la Ciudad de México, por si alguna de ustedes pudiera estar interesados en estos entrenamientos, ¿no? Muy bien. Mike, yo tengo una duda. Adelante, dime. Después de Pásale. trabajar con un paciente o con una paciente, ¿hay algún método para, ya ves que se dice mucho que después de manejar la energía con otra persona te tienes que depurar? ¿Hay algún método que manejes efectivo que debamos seguir o que nos recomiendes? Porque digo, ahora que he estado tratando de entrenar con el Somajara, me he dado cuenta que me quedo como con mucha pesadez, a pesar de que hago lo que yo conozco, sobre todo cuando me llego y me baño y demás, pero no sé si haya algún tip en especial que nos recomiendes.
Sí, mira, lo que yo les recomiendo para quienes dan Somahara es que reciban Somahara, ¿no? Eso es muy importante, porque, por ejemplo, ahorita aquí en Guadalajara vamos a empezar con estos espacios de compartir en pequeños grupos y en parejas, para que tú por lo menos una vez a la semana recibas el Somahara para ti. Porque claro, es cierto, eh, hay que trabajar mucho con la técnica. Por ejemplo, cosas importantes. Yo realizo la técnica, yo también hago ayuno, ¿no? No como. Eso es importante. Dos, trato en la medida de lo posible hacerlo en el piso. Eso ayuda mucho a tus articulaciones y a moverte más. Tres, tomar mucha agua y también estar en proceso constante de desintoxicación. La otra, meditar, ¿no? Que es muy importante, y recibir tu tratamiento de Somahara, ¿no? Incluyendo también todo el trabajo a nivel somático. Ok, muchas gracias. Y No, ¿de por qué, Natalia? ejemplo, Sí. las personas que refieren, porque me han tocado algunas personas que dicen que el dolor se les va hacia las piernas, ¿tiene alguna asociación con alguna emoción en particular o algún trauma? Claro, mira, cuando trabajamos en la tercera sesión, que nos especializamos ya en la cruz de los 5 elementos, trabajamos con el dolor visceral referido. ¿Qué significa esto? Muchos dolores, tensiones que podamos tener, por ejemplo, en cuello, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en la parte baja de la espalda, diferentes malestares a nivel pélvico, en piernas y en pies, etcétera, se encuentran relacionados con las vísceras, ¿no? Entonces, en esa sesión, lo que yo hago normalmente es trabajar con los 5 elementos, digámoslo así, con diferentes órganos y vísceras, y preguntarle a la paciente en qué parte siente reflejado el dolor. Y entonces me dice, es que me llega hasta acá, es que me tapa la garganta, es que me duele mucho la parte baja de la espalda, es que me duelen mucho los pies. Y yo me voy hacia esa zona de los pies y trabajo, o perdón, hacia esas zonas del cuerpo, y trabajo sobre puntos ki. Son puntos de liberación energético-emocional que ya vienen descritos en la medicina tradicional japonesa, que se utilizan mucho en el karate, y que son presiones o pequeños golpes en esas zonas para liberar la energía que se encuentra guardada en esa parte del cuerpo. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Natalia. Saludos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? ¿No? Otra yo, estoy muy Sí, sí, preguntona. adelante, Natalia. Muy bien, eso. Cuando como se me fue la palabra, cuando irrumpen en llanto, Ujú. mm, porque también me ha pasado que de pronto, digo, yo me recuerdo mucho mi Somahara y recuerdo que me sobaron mucho aquí como a nivel del corazón y de alguna manera como que esta sobadita o estos como toquecitos, palmaditas, me ayudaron a mí a contener como esta emoción, ¿no? ¿Es recomendado tratarlo así cuando irrumpes en llanto o lo tienes que dejar que llore el paciente, esperar, darle contención? Mira, hay 3 momentos. Hay un momento en el Somahara que es el momento de la liberación, cuando la paciente contacta y entonces emerge la memoria traumática, consciente o inconsciente. Me refiero a consciente, que diga la persona, oh sí, recuerdo lo que sucedió, o dice, no recuerdo nada, pero mi cuerpo está respondiendo. Ese es un primer nivel. Segundo nivel, el contacto de contención. Eso es muy importante. Entonces, llevamos a cabo un contacto en el organismo, en el cuerpo, en el campo, para contener a la persona. Eso es muy importante. Es un contacto realmente muy suave, es un contacto compasivo. El terapeuta, la terapeuta tiene que ser madre, padre, que está conteniendo esa memoria traumática, que tiene que ver también con un yo
traumatizado, disociado, débil, y es muy importante la presencia y la contención del terapeuta con la paciente. Y tercero, un contacto para integrar esa memoria. Por ejemplo, yo lo que hago normalmente es trabajar, aparte del jara, trabajo con el tantien o el tándem del corazón y el tándem del tercer ojo, y tocamos aquí suavecito, ¿verdad? Y normalmente hay, que siempre les comparto, ¿no? Ábrete a la luz, ábrete al amor, ábrete al perdón. Logra ver esa experiencia traumática con distancia y con compasión. Y traer a la persona al aquí y a la hora de la sesión. Aquí hay una mujer o un hombre adulto que puede ver con compasión y con distancia esa memoria traumática de ese yo infantil que está herido. Eso es muy, muy importante porque eso es lo que llamamos el trabajo de integración. Esto es que la persona no se quede como en el mood del yo disociado, del yo traumatizado, regresivo, sino que podamos reconstruir un yo fuerte, un yo que pueda sostener y que pueda acompañar a ese yo infantil traumatizado. Es Entonces, como darle el cierre a la herida, como un pequeño cierre a la herida. sí, es como exactamente darle un pequeño cierre. Ahora, hay algo que en la medicina tradicional japonesa se le llama menke. El menke es, después de la sesión, el trabajo continúa mucho. Yo se les digo, o sea, el trabajo, hay personas que me dicen, ay, pues yo, está rico, ¿no? Dicen, ay, Miguel, es que la vez que vine, pues no, me sentí muy bien, no pasó nada, me subí al carro y empecé a llorar, ¿no? O al siguiente, o una noche me dolió mucho la cabeza, o tuve diferentes síntomas. El menque es un efecto secundario del proceso de desintoxicación energético, emocional y biológico. Entonces, antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento es importante llevar a cabo un monitoreo sobre cuáles son los efectos que va teniendo la persona, porque va a empezar en todo caso a liberar, a desintoxicar todo ese cúmulo de memorias que tiene guardadas en su cuerpo. Nadia, gusto en saludarte, Nadia, como siempre. Gracias, A ver, Miguel. platícanos. Tengo dos preguntas. La primera, si nos podrías compartir un poco de la dieta que hablaste hace un momento, o sea, de qué alimentos son los que se sugieren para la desintoxicación. Y la segunda, pues que actualmente se asocian mucho los trastornos psiquiátricos con la probiota del intestino y con el funcionamiento de los intestinos. Saber si en tu experiencia has atendido a personas con trastornos mentales y a partir de esta intervención del Somajara has visto mejoría en pues en sus malestares, quizá en un diagnóstico psiquiátrico. Sí, bueno, para tu primera pregunta, el tipo de dieta que yo les recomiendo está basado, digamos, en 3 etapas. Uno, que empiecen con ayuno intermitente. Eso es bien importante. Y obviamente en ese ayuno intermitente hay que hacer una depuración de los alimentos que tienen en su refrigerador y en su alacena, ¿no? O sea, quitar lácteos, carnes, alimentos procesados, pan, etcétera, ¿no? Es, digamos, una eliminación de alimentos. 2, obviamente, sustituirlos porque sí, verduras, ya sea cocidas, ya sea en sopas, ya sea en caldos, ya sea en smoothies, ¿no? Etcétera. Segundo, cuando el paciente poco a poco va acostumbrándose a llevar a cabo este ayuno intermitente, entonces ya entramos con un ayuno detox de jugos verdes. Entonces, al principio les pido que hagan un solo día únicamente tomar puro jugo verde. Obviamente hay diferentes recetas y hay un horario para tomar cada uno de los jugos y aparte tomar mucha agua. Poco a poco se les va pidiendo que vayan aumentando los días, 1, 2 y hasta 3 días. Esto yo lo hago también cuando la persona tiene algún problema de tipo médico, lo hago con el acompañamiento también de una amiga que es doctora, que se especializa también en purificación intestinal y ella lleva todo el monitoreo médico también de los pacientes, ¿no? Porque yo no soy obviamente nutriólogo,
ni soy experto en ese campo, entonces tengo personas que me asesoran, personas que me apoyan en todo este tipo de labor, ¿no? Y tercero, que empiecen a hacer cambios poco a poco, hacer transiciones en hábitos en su alimentación, que esto no sea solamente un ayuno para la sesión o un ayuno detox, sino que empiece a integrarse como un estilo de vida, como una forma de estar en el mundo, como una forma de relacionarse tu cuerpo con el alimento. Eso es la primera pregunta. Segundo, sí he tratado a pacientes con diferentes tipos de trastornos, desde Alzheimer, personas de la tercera edad, personas con depresión, personas con esquizofrenia, personas con ansiedad, con trastornos de estrés postraumático. Ojo, yo lo trato también como una terapia complementaria. En algunos pacientes no puedo hacer un trabajo de asociación libre, como lo podría hacer con otro tipo de pacientes que a lo mejor no tienen ese tipo de trastornos mentales o cerebrales, pero sí llevo a cabo todo el acompañamiento energético y físico. Y bueno, yo les comentaba en algún momento a ustedes que esta técnica que estoy desarrollando es de muy reciente factura, pues, pero lo que queremos en poco tiempo es abrir, digamos, dentro de esta incipiente organización, un departamento o un área de investigación. Queremos ya llevar a cabo investigaciones que validen nuestros tratamientos a nivel no solamente de trastornos mentales, sino también de trastornos gastrointestinales, ¿no? Utilizando diferentes protocolos, diferentes escalas, grupos control, que puedan de alguna forma también validar que lo que estamos haciendo no solamente quede en la experiencia o en pues me sentí bien y ya, sino de que también podamos tener un respaldo empírico, ¿verdad? De que lo que trabajamos con el protocolo que trabajamos está teniendo efectos en diferentes tipos de trastornos. De forma muy particular, sí he visto resultados en personas que llegan conmigo con trastornos psicosomáticos, ansiedad, depresión y dolor, que ha tenido muy, muy buenos resultados. Solamente falta todo ya el protocolo de investigación para ya empezar a trabajar ese es el siguiente nivel que queremos realizar, ¿no? Aparte de la capacitación o junto con la capacitación de nuevas terapeutas en Somajara, llevar a cabo toda esta parte de la investigación clínica que va a ser muy importante para poder validar este método. Gracias. Y tenemos también, levantó la mano, Guadalupe Ruiz. Adelante, Guadalupe. Gracias. ¿Con cuántas intervenciones se llega desde la primera puerta hasta la quinta puerta? Esa es una pregunta. ¿En qué proceso? ¿Y a qué pacientes no les viene bien este tipo de intervenciones? Muy bien, muy buena tu pregunta. Son 6, yo trabajo con un protocolo de 6 sesiones, de una frecuencia de semanal a quincenal. Cada sesión tiene una duración de 1 hora. El protocolo se puede alargar. Hay pacientes que me dicen, sí, ya terminé 6, pero yo quiero continuar, ¿no? Y continuamos con otra modalidad, porque yo trabajo con este protocolo de 6 sesiones, pero después de esas 6 sesiones, yo trabajo con un protocolo más flexible que se adapta a la circunstancia del paciente. Ajá. Ok. La segunda, contraindicaciones. Mira, en general, yo así les digo a mis alumnos, mira, cuando tú ya adquieres experiencia, tú sabes adaptar esta técnica a cualquier condición de tus pacientes. Yo les enseño en este protocolo técnicas muy suaves de imposición de manos hasta técnicas muy profundas de liberación. Yo he tratado con pacientes, recientemente traté a un paciente pues que vivió un accidente en su cuerpo y traía 4 costillas rotas, ¿no? Entonces, imposible trabajar Somajara, más que en la parte baja del abdomen. Pero trabajé con él, trabajé a nivel energético, trabajé con la primera puerta, por ejemplo, con imposición de manos. He trabajado con pacientes que se encuentran, de hecho tengo ahorita una paciente que se encuentra
embarazada y trabajo con Somajara, adaptándolo a sus circunstancias, ¿no? Yo al principio a mis alumnas, a mis alumnos les pido, les digo, estos pacientes no los trates para que no te metas en problemas. O sea, no, trabaja con pacientes relativamente normales o que no tengan, por ejemplo, que no estén embarazadas, que no tengan una intervención quirúrgica reciente, que no tengan un tumor, ¿verdad? O que no tengan cálculos. Uno a veces eso no lo sabe, ni el propio paciente. Y hasta que trabajamos después, empieza a haber cierto tipo de dolores y ya acuden con un médico y dice, pues que me duele aquí. Y dice, pues sí, traes ahí cálculos, traes, pues bueno, hay muchas experiencias donde he tenido con pacientes que después de una sesión empiezan a tener un malestar, van con el médico y les da un diagnóstico. Dice, una paciente me dijo, si no vienes, si hubieras venido el día de mañana, no la estarías contando, ¿verdad? Y si era importante que se te interviniera, pero nadie se lo había detectado, ¿no? He trabajado con pacientes con cáncer, se puede trabajar de hecho con bebés, con niños y con niñas. Yo lo trabajo normalmente con las mamás, ¿no? Se puede trabajar con pacientes de la tercera edad, se puede trabajar con pacientes postrados en cama, obviamente adaptando la técnica. Entonces, yo digo que hay dos niveles. El primer nivel, donde te digo, ten cuidado, está bien tener miedo, toca con mucha sutilidad, con mucho respeto, como si estuvieras tocando un bebé. Cuando ya vas adquiriendo la experticia y vas adquiriendo la confianza, ya vas a saber adaptar tu toque a la circunstancia del paciente. Pero yo sigo el principio de Eva Reich, ¿verdad? El principio de Eva Reich es el contacto, el mínimo contacto que no permita que la coraza se cierre. Queremos que la coraza se abra con amor. Ese es mi planteamiento. Y hay que proceder desde el amor. Entonces, esa es una actitud, un valor que yo trato de promover en mis pacientes y obviamente también en mi práctica para que desde ese amor, pues no dañar, que es un principio fundamental de toda práctica médica en todos los ámbitos, no dañar a tus pacientes. Muchas gracias. No, ¿de qué? Para servirte. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Hoy tuvimos muy buena respuesta para esta conferencia. Ahí por ahí anda Diana León, por allá nos vemos ahora el 4 y 5 de marzo, Diana, allá en León, Guanajuato. No sé si quieras hacer alguna invitación. Pues primero que nada, Miguel, muchísimas gracias por esta conferencia. La verdad, creo que más allá de las dudas, pues es un complemento a la práctica, bueno, los que somos terapeutas y los que vienen de invitados para darse una idea de, pues, de otras herramientas que existen. Y te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Y bueno, sí, yo soy Diana, en representación de los que somos de León, Guanajuato. Les anexé en el chat lo que es la invitación para el 4 y 5 de marzo. Y de igual manera en redes sociales, tanto en las de Miguel como en las mías, ahí también se encuentra la información. Y muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Diana. Nos vemos por allá dentro de poco. Ya, ahí habían hecho sus preguntas. Ahí está el chat. Perfecto. Dice, ¿cuándo empieza el entrenamiento en la Ciudad de México? Empezamos para mayo y el costo en todos los lados a donde vamos es de 3,500 el módulo. El entrenamiento consta de 12 módulos, entonces son 3,500 pesos mensuales. Muchas gracias, bendiciones a todas y a todos, a sus familias y que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.